Y de regreso aquí en nuestro país, la Corte Suprema ordenó un sumario en contra de los ministros Mario Carroza y también Manuel Antonio Valderrama. Esto luego de que ambos fueran mencionados por Juan Pablo Hermosilla en la lista de autoridades judiciales que habrían tenido conversaciones con su hermano, el abogado Luis Hermosilla, quien recordemos está en prisión preventiva por el denominado caso Audios. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Michel Figueroa, él es el director ejecutivo de Chile Transparente. ¿Cómo le va? Hola Michel, bienvenido. Buenos días. A ver, ustedes pelean harto y van a la vanguardia y impulsando también el que haya la mayor transparencia posible, que yo creo que es un bien muy deseable, pero en este caso también uno se pregunta si estamos ante un acto de transparencia o si la transparencia se está utilizando de alguna manera para algún otro fin, porque aquí se entrega una lista de 28 personas que no necesariamente tienen un vínculo delictual, reprochable con Luis Hermosilla, pero pareciera ser que se posa como cierta sospecha sobre todos ellos. ¿Cómo lo ven? No sé si le hace daño al concepto de transparencia finalmente. Sí, de cierta forma entramos en esta especie de espacio de contradicción que se da justamente cuando utilizamos un concepto para referirnos a otras cosas, porque entregar una lista con nombres no habla en absoluto de la transparencia de los datos. La transparencia habría sido entregar completamente todos los registros y conversaciones. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces la transparencia en absoluto es contradictoria con el ejercicio de otros derechos, como justamente el derecho a la privacidad de las conversaciones entre particulares. Y ahí es donde en este caso justamente encontramos una contradicción, porque para no vulnerar el derecho de la privacidad de las personas utilizamos el discurso, digámoslo así, de la transparencia para poder disuadir públicamente una estrategia judicial que lo que busca es poner en cuestionamiento a quienes tuvieron algún contacto con el señor Hermosilla para de esta forma y desde ahí poder deslegitimar a quienes están investigando al señor Hermosilla en tribunales. Michel, ¿y qué es lo que le parece a usted como lo más grave de lo que hemos conocido hasta ahora? Están los 28 nombres, muchos son de pega, de trabajo, porque están en juicios paralelos, y lo decía Juan Pablo Hermosilla, que muchas veces tenían que ponerse de acuerdo para ver la hora de un juicio, para ver cómo alegaban, quién alegaba primero, quién después. ¿A usted eso le parece grave o lo grave aquí es el contacto con los ministros de la Corte Suprema, donde ahí sí que no hay pie para que haya ningún tipo de contacto? Acá lo grave es justamente el contacto con los ministros de la Corte, sobre todo en aquellos contactos que tienen que ver con los nombramientos de distintas autoridades o el ascenso incluso dentro de la carrera en la Fiscalía para poder obtener un cupo de fiscal regional o los nombramientos en la Corte Suprema. Los contactos profesionales por una causa son propios del ejercicio laboral de quienes son abogados y por tanto no revisten ningún carácter, en este caso de sospecha. Aquí el problema está justamente en que teníamos una persona que le hacía favor a distintos actores del mundo judicial y político para lograr el nombramiento de algunos cargos en el sistema de administración de justicia de nuestro país. Y ahí es donde está la gravedad y donde no tenemos que quedarnos con esta idea de por qué alguien está hablando con el discurso de la transparencia, de que las cosas se están haciendo bien en este caso. La transparencia hoy día también se puede utilizar para fines que no son... que no buscan proteger el bien común o la democracia, y justamente lo que estamos viendo en este caso es cómo el señor Juan Pablo Hermosilla, a través de un sistema de defensa judicial, revela información, pero no con el fin de establecer la verdad. Acá hay que tener en consideración que lo que él está haciendo es parte de una estrategia judicial y que lo que busca justamente es deslegitimar a la Fiscalía y a los miembros de la Corte Suprema, justamente para que esto sea una excusa para poder recuperar la libertad de su hermano, que es el defendido en el caso Audios. Ya, ahora uno se pregunta o uno sospecha, intuye que en ese intento de tener una estrategia judicial para defender a su hermano, finalmente lo que se está haciendo aquí es tirar como el mantel y hacer que la institucionalidad completa quede cuestionada frente al ciudadano, que hoy día probablemente diga, bueno, son todos corruptos y eso es lo complejo, ¿no? Que de esas 28 personas que aparecen en esta lista hay varias que en el fondo van a ser juzgadas de manera injusta, otras a lo mejor con justicia porque efectivamente incurrieron en algo ilegal, pero hay varias otras que no, digamos. Eso es bien preocupante. Exactamente, y de hecho hay un refrán que utilizan mucho los abogados, sobre todo mayores, y que dice algo así como: si no lo puedes solucionar, enrédalo.
Y justamente en este caso lo que estamos viendo es que dada la complejidad de los delitos que se están investigando, lo que se busca hacer es enredar el juego de naipes, enredar el panorama y sembrar el manto de dudas, no en quién cometió los delitos, que es el señor Hermosilla, sino en todo el sistema que hoy día va a tener que juzgar si esto constituyó o no un delito. Y al generar eso, todos los que vemos como espectadores la situación, con los que nos quedamos, es justamente con que hoy día todos quienes están involucrados de alguna forma, tanto porque tienen que investigar o porque tienen que juzgar si hubieron o no delitos, están siendo cuestionados y le deben algún tipo de favor. Y al final las personas nos quedamos con la idea de que son todos corruptos y no se puede confiar en nadie. Y esa estrategia es la que justamente con el discurso, amparado en el discurso de la transparencia, es la que le es útil hoy día a la defensa judicial del señor Hermosilla. Y es por eso que justamente no tenemos que permitir que ni con el discurso de la probidad ni con el discurso de la transparencia hayan personas que quieran aprovecharse de la situación simplemente con una ventaja utilitaria, sin que ninguno de estos datos aporte a hacer justicia ni aporte a la verdad, porque lo único con lo que nos estamos quedando es que vivimos en un país donde hay muchas personas corruptas y donde ya no se puede confiar en nadie, cuando no necesariamente es la realidad y cuando no necesariamente esto aporta a que solucionemos los problemas de fondo que tiene nuestro sistema de administración de justicia, que tiene que ver con cómo son los ascensos y la carrera funcionaria en el Ministerio Público, cómo es la carrera funcionaria dentro del Poder Judicial y cómo se deciden finalmente los nombramientos de las autoridades que van a dirigir los distintos poderes del Estado en este caso. Ya, Michel, y la forma en que han reaccionado las instituciones frente a esto, que es una crisis que tiene múltiples aristas, pero que de alguna manera afecta la confianza en todo el sistema de justicia, en los estamentos que participan en una decisión judicial finalmente. La forma en que la Corte Suprema está reaccionando, ha dicho que ha abierto sumarios, que está investigando, el Colegio de Abogados dice que hay una investigación ética o eventuales sanciones éticas al señor Luis Hermosilla. ¿Es esa la forma de reaccionar para tratar de reencauzar las cosas, de buscar generar mayor confianza o devolver la confianza a algo que está perdido? Es justamente una buena señal poder investigar proactivamente sin esperar la presión de otros actores. Pero acá también tenemos una gran debilidad que nadie se ha hecho cargo hasta la fecha y que tiene que ver con una respuesta más institucional del sistema político completo. Hay que recordar que este caso ha tenido aristas tanto en el gobierno, en el pasado y en el actual, en el Congreso y también en el Poder Judicial. Y aquí lo que necesitamos también es una respuesta política, de querer cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar la legislación de cómo se hacen los nombramientos y desde ahí, hoy día con las reglas que tenemos, sancionar a quienes hayan incurrido en una irregularidad. Pero hoy día también nos falta sincerar las cosas y desde ahí poder construir una respuesta institucional que evite en el futuro que estos hechos se repitan, porque lo único que estamos haciendo hasta ahora es justamente tratar de condenar a los que en el pasado cometieron una irregularidad, pero no estamos evitando que en el futuro este tipo de situaciones pueda evitarse o no vuelvan a repetirse. Ya, ahora también uno se pregunta en esa misma reacción que han tenido las autoridades, ¿cuánto contribuye la transparencia? Y lo voy a ilustrar, porque en el fondo en la Corte Suprema se habla de estos sumarios, pero a petición de los propios involucrados, del ministro Carroza y del ministro Valderrama. Mientras en el contraste hemos tenido el caso, por ejemplo, del fiscal nacional, que hasta este momento no ha dicho nada, digamos, no se ha referido a esto, y el entorno empieza a presionar y hay algunos que dicen, bueno, aquí o él renuncia, hay parlamentarios que dicen o lo sacamos nosotros, pero muchos otros dicen, en pos de la transparencia, tal vez debiese autodenunciarse para ser investigado. Ahí hay dos formas de reaccionar, una que pareciera ser más transparente que la otra. No sé si tú lo ves así y qué opinión te cabe de ambas y sobre todo de lo del fiscal nacional, que pareciera ser el blanco principal de Juan Pablo Hermosilla, por lo que uno ve en esa lista. Sí, efectivamente acá tenemos un problema en el Ministerio Público porque justamente no solo el fiscal nacional ha sido cuestionado, sino un conjunto de otros fiscales y de la estructura de funcionamiento del Ministerio Público. Acá, en primer lugar, lo primero que debiese ocurrir es la inhabilitación permanente en este tipo de causas de aquellos que tuvieron contacto más que profesionales con el señor Hermosilla, de tal forma de que no tengan ningún poder de involucramiento en las investigaciones. Y por otro lado, hay que separar la posible comisión de delito o de irregularidades, como lo que se le acusa al fiscal nacional por parte de la defensa de Hermosilla,
con la defensa institucional, que es la respuesta que hemos visto hoy día desde la Fiscalía. Y justamente la Fiscalía lo que tiene que hacer es buscar proteger la forma en que se están investigando los casos, pero por otro lado el fiscal nacional efectivamente, para proteger la institución, al menos debiese dar un paso al costado y abstenerse de tomar cualquier decisión en este tipo de casos. Y si bien la autodenuncia es bien compleja en el caso del Ministerio Público, porque en el caso de que él se autodenunciara, es el mismo Ministerio Claro, Público se el que termina tendría autoinvestigando. que iniciar los procesos de investigación en caso de constituirse un delito. Por tanto, justamente el mejor de los escenarios es que sean terceros a través de lo que denominamos juicios políticos, que el Congreso, por medio de una solicitud a la Corte Suprema, inicie un proceso de revisión de lo que está pasando dentro del Ministerio Público y desde ahí que sea el sistema institucional que hoy día tenemos, que es un juicio a través de la Corte Suprema, el que determine si el fiscal nacional está habilitado o no para seguir dirigiendo esta institución. Ya. Pero justamente acá lo que necesitamos es darle garantía a la ciudadanía y a todas las personas que hoy día, no solo en este caso, sino en otros conjuntos de casos están siendo investigados y que hoy día siembra la duda. Si yo estoy siendo investigado por el Ministerio Público, ¿lo estoy haciendo para que se establezcan los hechos y hacer justicia o porque están respondiendo a otros intereses? Y esa garantía justamente es la que hoy día la ciudadanía y quienes están siendo parte de un proceso judicial están cuestionando. Mitchell, pero si sale el fiscal nacional, si renuncia o si se remueve, ¿no nos volvemos a poner con el sistema nuevamente al desnudo, a mostrar todas las falencias? Porque claro, sale el fiscal nacional y empieza la carrera por ser fiscal, que es parte de la génesis de todo este problema. El lobby con los senadores, las entrevistas. ¿No sería quizás peor la solución que el problema? Por eso justamente la solución al problema no tiene que ir aislada. Tenemos que pensar justamente en darle solución de forma sistémica. Y acá por eso les decía, lo que nos falta en primer lugar es una respuesta institucional del mundo político de querer cambiar la estructura general de cómo se hacen los nombramientos. Y por otro lado, abrir también garantía a la ciudadanía como son los mecanismos de audiencias públicas, donde no solo los parlamentarios hagan una entrevista más bien formal a quienes quieren ocupar el cargo y luego se vote, sino también haya la interacción y la posibilidad de terceros de poder hacer preguntas, cuestionamientos a quienes están siendo nombrados y que esto se haga de vista a la vista y a los ojos de cualquier persona en la ciudadanía, que nos va a permitir justamente poner más control sobre los nombramientos. Pero sin duda, acá lo que necesitamos es una reforma estructural a la forma en que se hacen los nombramientos en todas las entidades autónomas del Estado. Recordemos que no es solo el problema en el Poder Judicial y en la Corte Suprema, sino hay otras instituciones autónomas en nuestro país, como el Consejo de Defensa del Estado, como la Contraloría, que hoy día tienen roles clave en la investigación y en hacer justicia ante irregularidades y que no han estado exentas justamente de cuestionamientos estructurales. Recordemos que justamente el lunes pasado recién asumió la actual Contralora, que tuvo un litigio judicial con su ex jefe, que era el Contralor General de la República cuando ella era subcontralora, y que hoy día ese tipo de cuestionamientos parece pasar desapercibido cuando hay que nombrar una nueva jefatura en una institución autónoma del Estado. Ya, ahora uno se pregunta si hay algún sistema posible, porque aquí también hemos escuchado, aparte de los involucrados, con una especie de naturalidad decir que todo esto estaba bien establecido. Hay una de las fiscales mencionadas, que es Lorena Parra, que lleva el caso Audios y que tiene que investigar a Hermosilla, que también ha reconocido que en algún momento le mandó su currículum y se explica esto por parte de ella y de muchas otras personas como que esto era habitual, que siempre se buscaban respaldos, que a través de un penalista influyente hasta ese momento como Hermosilla uno hacía una especie de campaña. Entonces está como bastante naturalizado. Yo no sé si hay algún sistema de nombramiento que se escape de esto, que yo no sé si es cultural o no, pero que tiene que ver con lo clásico, al pituto, que en Chile pareciera ser como una lógica en estas grandes ligas, pero también en, no sé, acceder a un trabajo, por ejemplo, una persona más común y corriente. Exactamente, y de hecho ahí tenemos grandes problemas. Lo que hemos visto desde Transparencia Internacional es justamente que no hay sistemas perfectos en el mundo para ningún tipo de nombramiento, pero sí hay sistemas que son más legítimos en relación a las características institucionales que tiene cada país, a los valores que se quieren proteger. Entonces acá lo que primero nos tenemos que preguntar es políticamente qué valor queremos proteger en el nombramiento. Queremos a las personas más meritocráticas y por tanto tengamos un sistema autónomo que nos permita que terceros evalúen las condiciones
de formación y experiencia para ocupar el cargo, o queremos un sistema que dé garantías de legitimidad y transparencia en el debate público, y desde ahí lo que necesitamos es la participación de terceros, es debates abiertos de cara a la ciudadanía y donde concurren distintos poderes del Estado. De hecho, una de las grandes características que le había dado por mucho tiempo estabilidad a nuestro sistema judicial es que en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema participaban distintos actores, el Poder Judicial, la misma Corte Suprema y el Congreso, y que eso proponía un balance y que ninguno de los poderes del Estado captara al otro en la forma de hacer los nombramientos. Pero hoy día hemos visto que cuando un tercero que no es parte de ninguno de los poderes del Estado tiene el involucramiento y tiene poder de conversar con todos para definir a quién se ocupa en el cargo, es donde, en definitiva, empiezan a haber los problemas. Y hoy día lo que tenemos que preguntarnos otra vez es ¿qué queremos con el Poder Judicial? ¿Queremos un Poder Judicial autónomo? ¿Queremos un Poder Judicial meritocrático? Y desde ahí mirar cómo podemos diseñar un sistema que sea capaz de darle garantía a la ciudadanía del valor público que queremos proteger en la forma de hacer justicia. Y en estos tiempos donde todo está bajo sospecha, todo podría eventualmente ser opaco, hay una desconfianza tremenda en las instituciones del país, no solamente en el Poder Judicial, ¿qué rol va a tener la nueva Contralora o la nueva Contraloría que está comenzando hace una semana en las señales que pueda enviar a los organismos públicos, a los municipios? No sé si podrá mandatar al Poder Judicial con alguna de las resoluciones, pero ¿qué rol tiene esta nueva Contraloría con esta nueva dinámica? Mira, es bien difícil porque la Contraloría solo puede fiscalizar a las instituciones de la administración, de la administración del Estado, vale decir, a las del Poder Ejecutivo, del Gobierno y a los municipios. Pero tenemos un gran problema, es que puede fiscalizar, pero luego no puede sancionar. Entonces, cuando el poder de sanción no está en quien fiscaliza y en quien detecta las irregularidades, al final terminamos dando una especie de señal de impunidad a la ciudadanía, de aunque yo te haya pillado a ti ahora haciendo algo irregular, no importa porque después no te voy a sancionar. O te voy a dar una sanción que es bastante simbólica. Algo ético, moralmente, claro. Exactamente, lo que necesitamos es resincerar las cosas y desde ahí construir un sistema que también en las sanciones no permita disuadir a quienes cometen un delito. Y hoy día acá hay que recordar que la actual Contralora tampoco ha estado exenta de cuestionamiento en su rol de subcontralora, y por tanto también hay una especie de legitimidad que se ha ido instalando en distintas instituciones que nos daban garantías hasta hace algunos años de transversalidad y de meritocracia, donde hoy día incluso en su nombramiento en la Contraloría tuvimos cuestionamientos que pasaron bastante en silencio, dado que nuestras preocupaciones públicas estaban puestas, por ejemplo, en el caso de Audio, en el caso de Hermosilla, en el caso de Monsalve, o en otros casos de municipios controversiales que hemos conocido en las últimas semanas y que llevamos meses investigando. Bien, pues Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Que tengas un muy buen día. Que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Nos vemos.